rusa. Con la Primera Guerra Mundial en curso, otro golpe de estado de la élite estaba llegando a buen término, la Revolución Rusa de 1917. Este tomó la misma forma como la Revolución Francesa. La élite creó el caos económico y el dictador gobernante, el zar, se jugó en sus manos, al negarse a introducir la democracia y el empoderamiento de la gente. En 1905, el zar fue manipulado por los Rothschild a una guerra con Japón para debilitar la economía rusa y sembrar las semillas del descontento entre la población. Los Rothschild le dijeron al zar que financiarían la guerra, mientras que en los Estados Unidos, la empresa Rothschild Kuhn lo evitó. Estaba secretamente financiando a los japoneses. Luego vino la guerra con Alemania en 1914, durante la cual el ejército ruso fue constantemente debilitado por influencias externas. Una forma en que la élite ha controlado siempre las guerras es enviando armas inferiores a la facción que ellos quieren que pierda, o bien retrasando la entrega del armamento completo. En 1915, el ministro británico de Hacienda y pronto a ser el primer ministro, Lloyd George, con 300, se dio cuenta de que los armamentos ordenados por el ejército ruso tenían 5 meses de retraso. En un momento solo había un rifle para cada 6 soldados. Esto alimentó el fuego de la revolución, tal y como estaba prevista. El élite quería desmoralizar a los soldados rusos para que se rebelaran. La empresa responsable de la demora fue Vickers Maxim, que estaba controlada por Sir Ernest Cassel, un socio de los Kuhn, Rothschild, Loeb y compañía. El mayor propietario de acciones Vickers era la casa de Rothschild. El gabinete británico envió a Lord Kitchener a Rusia a reorganizar su ejército, pero se ahogó en el camino cuando misteriosamente el HMS Ancire se hundió la noche del 5 de junio de 1916. Solo otra coincidencia, supongo. En Rusia, la disensión se agitaba. La primera, y más moderada, revolución fue iniciada por un masón, Alexander Kerensky. Yo digo primera, de hecho, hubo otra revolución incluso antes de esta, encabezada por el príncipe Lvov. Él planeaba crear una república estilo americano, y en ese tiempo, el zar Nicolás II había abdicado ya. Pero, como en Francia, cuando el impulso de la revolución fue disparado, llegó la siguiente etapa, más aterradora. Trotsky y Lenin llegaron a hacerse cargo y a introducir el despótico gobierno conocido como marxismo-leninismo. Esta no fue una revolución rusa. Fue un golpe de estado a Rusia por el brazo financiero de Estados Unidos, la élite mundial en gran parte controlada por los Rothschild. León Trotsky, que había estado viviendo en Nueva York tras ser expulsado de Alemania, se fue a Petrogrado, Rusia, en el SS Christiania Fjord del 26 de marzo de 1917, con $10,000 dados a él por los Rockefellers. En su mano tenía un pasaporte de los Estados Unidos organizado para él por el presidente Woodrow Wilson. Hemingway dice en su estudio, Woodrow Wilson, discípulo de la revolución. Los historiadores nunca deben olvidar que Woodrow Wilson, a pesar de los esfuerzos de la policía británica, hizo posible que León Trotsky entrase a Rusia con un pasaporte estadounidense. Esto ocurrió en un momento en que se suponía que las autoridades de Estados Unidos estaban apretando el control de los potenciales revolucionarios de entrar a Rusia con pasaportes de Estados Unidos. Pero, ¿quién controlaba a Wilson? El representante de la élite, el coronel Edward House, con 300. Cuando el barco atracó en Canadá en el camino, Trotsky fue detenido por las autoridades canadienses, pero fue puesto en libertad y se le permitió continuar su viaje a Rusia. El teniente coronel John Wayne McLean, fundador y presidente de McLean Publishing, era conocido por sus estrechos contactos con la inteligencia canadiense. En 1918, escribió un artículo que apareció en su propia revista McLean, titulado ¿Por qué dejamos que Trotsky se fuera?, de cómo Canadá perdió la oportunidad de acortar la guerra. McLean hizo una serie de revelaciones sobre Trotsky, muchos de los cuales han sido confirmadas o apoyadas por la evidencia que ha salido a la luz desde entonces. Dijo que Trotsky no era ruso, sino que alemán, y otros datos de inteligencia sugieren que hablaba mejor alemán que ruso.
Las fuentes de McLean dijeron que Trotsky había sido muy públicamente expulsado de Alemania en agosto de 1914 para darle credibilidad a lo que iba a seguir. McLean dijo que otros revolucionarios rusos, organizados por Trotsky en los Estados Unidos y en el oeste de Canadá eran en gran medida alemanes y austríacos que viajaban como rusos. McLean continuó: originalmente los británicos encontraron, a través de asociados rusos, que Kerensky, Lenin y algunos líderes menores estaban prácticamente en pago alemán en 1915 y descubrieron en 1916 las conexiones con Trotsky, que entonces vivía en Nueva York. A partir de ese momento fue observado de cerca por el escuadrón de bombas. En la primera parte de 1916, un oficial alemán partió a Nueva York. Funcionarios de la inteligencia británica lo acompañaron. Trotsky fue detenido en Halifax, pero en sus instrucciones de la inteligencia británica fue dejado pasar con disculpas por el retraso innecesario. Después de muchas maniobras, llegó a un pequeño y sucio periódico en los barrios pobres y allí encontró a Trotsky, para quien portaba importantes instrucciones. Desde junio de 1916, hasta que fue pasado a los británicos, el escuadrón de bombas de New York nunca perdió el contacto con Trotsky. Se descubrió que su verdadero nombre era Braunstein y que era alemán, no ruso. Curiosamente, si esto es correcto, el comunismo y el fascismo, que entraron en conflicto en la Segunda Guerra Mundial, fueron creados en gran medida en el mismo país, Alemania, el hogar de tantas sociedades secretas élite y lugar de nacimiento de los Illuminati de Baviera de Dan Weishaupt. Después de que Trotsky llegó a Rusia, se le unió Lenin, a quien se le había dado un paso seguro a través de Alemania en un tren sellado, de Suiza a Rusia a través de Suecia, en abril de 1917, acompañado por 32 otros revolucionarios. El viaje fue aprobado y pagado por órdenes del general alemán Stauffenberg, del mando supremo alemán. Los alemanes estaban también gastando grandes sumas para financiar la propaganda bolchevique en Rusia. Von Kuman, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo al Kaiser en 1917, no fue hasta que los bolcheviques habían recibido de nosotros un flujo constante de fondos a través de los distintos canales y con marcas diferentes que se encontraron en una posición de poder para construir su órgano, Pravda, para llevar a cabo la propaganda enérgica y para extender apreciablemente la originalmente estrecha base de su partido. El plan era que la revolución sacaría a Rusia de la Primera Guerra Mundial y que haría la paz con Alemania. Esto es precisamente lo que sucedió. Una vez más, estos eventos son multidimensionales. Los revolucionarios como Lenin y Trotsky estaban siendo utilizados para evitar que Rusia participara en la guerra, en beneficio de Alemania. Pero en el nivel élite, el hombre del saco llamado comunismo estaba siendo creado para estimular la división del miedo y la desconfianza presentada como comunismo versus capitalismo versus fascismo. Una vez que haya difundido el temor causado por dos o más diferentes lados, usted tiene un divide y vencerás. El control. El miedo es también el mayor productor de energía negativa. Mientras Trotsky, Lenin y su gente estaban denunciando a los capitalistas, que estaban siendo financiados por los banqueros de Londres y Nueva York, Trotsky fue citado por el diario ruso, Ruskoe, diciendo que la Unión Soviética no puede alinearse con los capitalistas estadounidenses, porque esto sería una traición. En serio, León. De hecho, Trotsky y los bolcheviques contaron con el apoyo financiero y político de la misma gente que apoyaría a Hitler y a los fascistas, porque la élite no tiene ninguna línea política. En su autobiografía, Trotsky se refiere a algunos de los préstamos de financieros británicos. Muchos de estos fueron organizados por Lord Milner, con 300, de la Mesa Redonda y por Alexander Grusenberg, cuyo nombre real es Michael, el principal agente bolchevique en Escandinavia, que era un asesor confidencial del Banco Nacional Chase de Nueva York, propiedad de J.P. Morgan. Esta fue una revolución Londres-Nueva York, con el pueblo ruso, una vez más, como víctima. Un señor arréglalo todo entre Londres, Wall Street, y los bolcheviques era Olof Aschberg, que se hizo conocido como el banquero bolchevique.
Era dueño de Nya Banken, fundado en Estocolmo en 1912. El agente de Ascheberg en Londres era el North Commerce Bank, presidido por Earl Grey, un amigo de Cecil Rhodes y miembro de la Mesa Redonda. Otro colaborador cercano de Ascheberg era Max May, vicepresidente de la Guaranty Trust de J.R. Morgan, y la cabeza de sus operaciones en el extranjero. Es evidente que Ascheberg era el hombre promedio perfecto para canalizar los fondos desde Londres y Nueva York a los bolcheviques. En 1915, la Corporación Internacional Estadounidense fue formada para financiar la Revolución Rusa. Sus directores representaban los intereses de los Rockefellers, Rothschild, DuPont, Kuhn, Loeb, Harriman, la Reserva Federal, entre ellos Frank Vanderlip, uno del grupo de la isla Jekyll, que creó la Reserva Federal, y George Herbert Walker, el abuelo del presidente George W. Bush. Los Rothschild estaban también directamente involucrados en el financiamiento de la revolución a través de Jacob Schiff, en Kuhn, Loeb y Co. En Nueva York. Los banqueros internacionales de Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Francia se reunieron en Suecia en el verano de 1917. Acordaron que Kuhn, Loeb depositarían $50 millones en una cuenta bancaria de Suecia para uso de Lenin y Trotsky. En un artículo publicado en The New York American Journal el 3 de febrero de 1949, el nieto de Jacob Schiff dijo que su abuelo había pagado a los dos revolucionarios un adicional de $20 millones. El pago de $20 millones a los bolcheviques por Elihu Roth, el abogado de Kuhn, Loeb y el exsecretario de Estado, a través de un fondo especial de guerra, fue registrado en el registro del Congreso del 2 de septiembre de 1919. Fue toda una inversión si, como sugieren algunos investigadores, Lenin les pagó de vuelta a Kuhn, Loeb y Co. el equivalente en rublos de $450 millones entre 1918 y 1922. Y esto no fue nada en comparación con las ganancias de los banqueros a partir de la explotación de la tierra rusa, la economía y la gente, ya ni se diga por el robo de oro, del zar y las vastas propiedades financieras que se llevaron a cabo en el extranjero en los mismos bancos que financiaron la revolución. En 1917, el élite utiliza la cubierta de una misión de la Cruz Roja a Rusia para arreglar los últimos detalles de la toma del poder bolchevique. La Cruz Roja en Washington lanzó una campaña para recaudar $2 millones. Fue un éxito solo gracias a las donaciones sustanciales de financieros de Nueva York, incluyendo a J.P. Morgan mismo, que dio $100,000. Los banqueros e industriales procedieron a tomar el control de la Cruz Roja estadounidense y, como lo dijo el elitista John Foster Dulles, ellos vieron a la Cruz Roja estadounidense como un brazo virtual de gobierno. El personal de la misión a Rusia en agosto de 1917 lo dice todo. Solo 7 de los partidos de 24 eran médicos. El resto eran en su mayoría financieros de Nueva York y sus asistentes, dirigido por William Boyce Thompson, con 300, primer jefe a tiempo completa del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los médicos volvieron después de un mes, y el Dr. Frank Billings, profesor de medicina en la Universidad de Chicago y líder oficial de la misión, fue reportado de haberse disgustado con las actividades, obviamente, políticas de sus miembros no médicos. También en el grupo había 3 intérpretes rusos, todos conocidos bolcheviques. Uno de ellos, Maurice Reinstein, se convertiría en secretario de Lenin y jefe de la Oficina Internacional de Propaganda de la Revolución. La Cruz Roja ha sido utilizada en numerosas ocasiones por la élite sin el conocimiento de su personal genuino. Esto no solo es un insulto a la labor que la Cruz Roja está tratando de hacer, también es extremadamente peligroso para el 99% que realmente están trabajando para que la organización por compasión por el sufrimiento de los pueblos del mundo. Curiosamente, el símbolo de la Cruz Roja es también la de los Caballeros Templarios, la bandera de Inglaterra, y el símbolo con el que Colón viajó en sus barcos, mientras iba a descubrir el Nuevo Mundo en nombre de los Templarios. La Cruz Roja se formó durante la Guerra Franco-Prusiana, diseñada por la élite en 1870, a través de la correspondencia en nuestro viejo amigo, el Times de Londres. A
Al mismo tiempo que estos banqueros de élite estaban creando organizaciones para apoyar a los bolcheviques, también estaban financiando y creando organizaciones antibolcheviques. Otto Kahn y miembros de la Morgan Guaranty Trust crearon un grupo llamado Estadounidenses Unidos, que circuló propaganda anticomunista y antijudía. Esto permitió a los genuinos opositores de la revolución ser despedidos como antisemitas. Esto ha continuado ocurriendo hasta el día de hoy, con los robots radicales de mentalidad de «estoy satisfecho de mi propia pureza política», bailando sobre las cuerdas tiradas por la élite mundial para denunciar a cualquiera que se acerque a la verdad como una antisemita. Lo mismo que me está pasando hoy en día. Es todo tan predecible. Los robots radicales y su oposición, la derecha robot, tienen sus cuerdas tiradas por la misma gente. Es muy gracioso, de verdad. A su regreso de Rusia, William Boyce Thompson hizo escala en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Lloyd George. A ellos se unieron Thomas W. Lamont de J.P. Morgan, que había viajado desde París, donde había estado en conversaciones con el coronel Edward Howe sobre la manera de reorganizar el mundo después de la guerra. House había telegrafiado al presidente Wilson el 28 de noviembre de 1917, instándole a suprimir todas las críticas en los medios sobre los bolcheviques. Es muy importante que esa crítica sea suprimida, decía el cable. Este telegrama fue puesto en un archivo confidencial y salió a la luz 6 años después. El investigador, Carroll Quigley, dijo que la Casa Morgan se infiltró en grupos de izquierda en los Estados Unidos alrededor de 1915. Fue la estrategia de secuestrar tanto a la izquierda como a la derecha a nivel nacional como internacional. La Revolución Rusa fue parte del gran plan, por lo que los principales funcionarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, controlados por Rothschild, incluyendo a Thompson, apoyaron a los bolcheviques. En este periodo, estamos viendo a la élite mundial decidir sobre las políticas de la posguerra y garantizando que los títeres políticos lograran que esto ocurriese. Thompson y Lamont encontraron a Lloyd George para convencerlo de que la postura antibolchevique del gobierno británico estaba equivocada y debía abarcar la realidad de que Lenin y Trotsky estaban allí para quedarse. Lloyd George y su gabinete, incluyendo a Lord Miller de la Mesa Redonda, por supuesto, aceptaron la opinión de Thompson-Lamont. Una vez se haya agentes de la élite en puestos de vital importancia en todos los lados de esta manera, usted puede hacer casi lo que te gusta. La decisión británica de apoyar a los bolcheviques es menos sorprendente si tenemos en cuenta que Lloyd George no era un agente libre en esto. Su vida privada lo dejó abierto al chantaje y estaba bajo la obligación de un comerciante de armas internacional llamado Vasil Zárov, que hizo una fortuna vendiendo armas a ambos bandos en cualquier guerra que pudo encontrar. Zárov tenía control sobre Lloyd George después de que él organizó que el primer ministro tuviera una aventura con su esposa, antes Emilian Burroughs de Knightsbridge. Zárov también vendió títulos de nobleza creados por Lloyd George. En el libro de 1963, La Máscara del Merlín, el escritor Donald McCormick dice que Zárov tenía tanto poder que los estadistas y líderes aliados se vieron obligados a consultarlo antes de planear cualquier gran ataque. Woodrow Wilson, Lloyd George y el primer ministro francés, Georges Clemenceau, se reunieron varias veces en casa de Zárov en París. Esto es relevante para la política aliada de Rusia, debido a que Zárov estaba apoyando a los bolcheviques y desviando armas lejos de quienes se oponían a ellos. Él también intervino en nombre de los bolcheviques en Londres y París. En abril de 1919, la Oficina de Extranjería británica publicó un papel blanco de 9 peniques sobre Rusia, que revelaba que la revolución había sido organizada y financiada por banqueros internacionales. Explicaba que criminales chinos habían sido importados para servir al mando de oficiales bolchevique en una campaña de terror contra el pueblo de Rusia. Este documento fue retirado rápidamente y reemplazado con una versión de 6 peniques, menos esta información. Al
Algunos afirman que la revolución bolchevique fue una revolución judía, pero creo que el rabino Marvin S. Antelman lee perfectamente la situación cuando escribe: la verdad del asunto fue que hubo una conspiración, pero no era ni judía, ni católica, ni masónica. Se trataba de personas de todo tipo de religiones y orígenes nacionales. Lado a lado con los Schiff, Warburgs, Rothschild estaban los Morgan y los Rockefeller. Con Trotsky estaban Lenin y Stalin. ¿Cuál era el tema común entre ellos? El culto del ojo que todo lo ve. Con la revolución establecida, la élite dispuso que su personal de inteligencia fuera enviado a Rusia. Alfred Milner seleccionó a un agente, Bruce Lockhart, con 300, para ir a Rusia y hacer equipo con el norteamericano Raymond Robbins, que había sido dejado atrás por William Boyce Thompson para dirigir la, ahora sin médicos, misión de la Cruz Roja a través de 1918. Los franceses decidieron enviar al defensor bolchevique, Jacques Sadoul, un viejo amigo de Trotsky. La conspiración entonces tenía el control de los informes diplomáticos y de inteligencia que salían de Rusia a sus gobiernos. Con eso, el golpe de Estado al pueblo ruso por parte de la élite mundial era completo. Lenin y Trotsky procedieron a desmantelar todas las instituciones y grupos de trabajadores que habían surgido desde los primeros días de la revolución. El odiado Okhrana, el servicio secreto de los zares, fue renovado a lo que finalmente se convirtió en la KGB. La revolución popular, que convertiría a cientos de millones de personas en poco más que prisioneros en su propia tierra, y causaría la muerte y el sufrimiento de tantas personas en los campos de concentración, había avanzado enormemente los objetivos del nuevo orden mundial. La tarjeta soviética sería jugada con gran efecto en las décadas que siguieron.